Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. La avispa Ortiz va por su 10ª defensa al título que le pertenece y lo hará aquí precisamente en la Ciudad de México. La boxeadora Anabel Avispa Ortiz defenderá por 10ª ocasión su título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 24 de marzo en una velada a realizarse en la Ciudad de México. Ortiz se enfrentará a la venezolana Débora Pantera Rengifo, a quien derrotó por decisión unánime hace 6 meses para defender su título. La avispa ha defendido con éxito su campeonato mundial contra 2 japonesas, una sudcoreana, 2 sudamericanas, 3 mexicanas y una estadounidense. Ortiz, con marca profesional de 26-3, dejó en claro que para enfrentar a una rival como Rengifo, se prepara como si ella fuera la retadora, con el objetivo de seguir en el trono. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la Academia del Salón de la Fama será una gran oportunidad para que jóvenes mexicanos puedan cumplir su sueño de jugar en la NFL. Esta clínica, esta Academia de Fútbol Americano se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México y se espera que salgan buenos prospectos de ahí. Se hizo la presentación de la Hall of Fame Academy de la Ciudad de México, la cual tiene como objetivo incentivar los valores y la formación de jóvenes con la práctica del fútbol americano. El evento contó con la presencia de Mike López, Hall of Fame Coach en México, Brian Pariani, Hall of Fame Coach y exentrenador asistente de los Ravens, 49, Texans y Broncos, Gustavo Islas, administrativo de Hall of Fame Academy México, y Joaquín Castillo, ex quarterback de los Pumas y comentarista de fútbol americano. El Hall of Fame Academy recibirá un máximo de 600 prospectos, teniendo como objetivo hacer visorías de jóvenes de secundaria y preparatoria, eligiendo a los 8 mejores, mismos que tendrán la oportunidad de asistir a Estados Unidos para probarse en la academia que se lleva a cabo en julio. Asimismo, la academia tiene como propósito becar a jóvenes mexicanos para que tengan la oportunidad de llegar a la NFL. Vianey Zárate, 21 Noticias. Quedó concentrada aquí en la Ciudad de México desde principios de esta semana la preselección de polo acuático femenil. Son más de 20 muchachas que conforman este equipo de trabajo que tiene como fin último, como objetivo final, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La preselección nacional femenil de polo acuático se encuentra concentrada en la Ciudad de México de cara a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El equipo trabaja bajo las órdenes de Fausto Vázquez y como parte de su preparación también sostendrá 3 campamentos en Tijuana, Baja California y San Diego. El primero del 25 de marzo al 1 de abril, el segundo del 29 de abril al 6 de mayo y el tercero del 17 de junio al 17 de julio. Además de tomar parte en el US Open a realizarse en Los Ángeles, California, en fecha por confirmar. Esta preselección está compuesta por jugadoras de Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Baja California, la UNAM y la Ciudad de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ayer se dio a conocer la lista de convocados por el colombiano Juan Carlos Osorio para los partidos amistosos frente a Croacia e Islandia. Estos partidos de preparación de cara a lo que será el Mundial de Rusia 2018. Vemos la lista y pues prácticamente son ya los que irán al Mundial, salvo 3 o 4 jugadores que sabemos que no van a llegar, como Jesús Molina, Jorge Hernández. El resto son ya material de Rusia 2018. Incluso los porteros los podemos ver claramente, se los podría afirmar, son los 3 que van a estar presentes en la justa mundialista: Alfredo Talavera, Jesús Corona, Guillermo Ochoa. La gran ausencia en esta lista, por supuesto, la de Rafael Márquez, el capitán, que recordemos que sigue con sus problemas legales. Le retiraron la visa, no puede viajar a los Estados Unidos donde van a hacer estos partidos, y de ahí también que se corra serio riesgo de que Rafael no pueda acudir a lo que sería su 5ª Copa del Mundo. Estos son los convocados para los partidos que se van a llevar a cabo la próxima semana. Recordemos que va a haber parón en la liga precisamente, es fecha FIFA y aprovechará la selección para jugar estos 2 encuentros allá en los Estados Unidos. Ayer ya se conocieron a los otros dos semifinalistas de la Copa MX, los estamos viendo en pantalla los resultados. Tapachula
Tapachula cayó en casa 3-1 frente al Toluca, y aquí en la capital del país, pues Puma sigue en declive. Ahora en la Copa cae 2-1 en casa frente al Necaxa y queda eliminado del torneo. Ahí están Necaxa y Toluca calificándose a las semifinales junto con el Zacatepec también, que estará ahí. Y bueno, ayer hubo actividad de la Champions League, ya quedaron definidos también los equipos que van a participar en la fase de cuartos de final. Ayer el Barcelona derrotó 3-0 al Chelsea. El Múnich hizo el mismo con el Besiktas y ya quedó la lista conformada de los que van a jugar esta fase de los cuartos de final. Por supuesto, ayer a destacar que Messi llegó a 100 goles con los dos que le metió el Chelsea, a 100 goles en este torneo. Liverpool, Juventus, Manchester City, la Roma, Sevilla, Bayern y Barcelona serán los equipos que se enfrenten en los cuartos de final. El sorteo el día de mañana para ver cómo quedan las llaves. Y ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Ya hace un tiempo, bastante tiempo, les había presentado a este beisbolista. Tom Dilliard es un beisbolista muy veterano que prácticamente hizo toda su carrera en equipos filiales, en ligas menores, no en filiales de los equipos de ligas mayores, pero que saltó al mundo, se hizo muy famoso por esta manera, que él está casado con una mujer latina y le gusta mucho el reggaetón y todas estas canciones, y subes videos cantando. Esta es su última obra, es otra joya, como ha cantado La Bicicleta. Bueno, ahora vamos a ver la nueva canción de Tom Dilliard. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita. Como los otros, todos los compañeros le hacen el paro, porque atrás también payasean con él, ¿sabes? O sea, los de atrás no transcurren, mira, ya van, se acercan, interactúan con él. Ventas en las redes sociales de este hombre, tiene la bicicleta de Shakira, tiene varias de J Balvin, tiene muchas canciones de estas. Oye, es mejor el playback que Él no habla español, ¿eh? La verdad es que para ser americano tiene la actitud latina, ¿eh? Es eso, tiene toda la actitud, es una joya este tipo. Ahí está su nuevo éxito, Dura, que es Daddy Yankee, ¿no? Sí, Me parece, Daddy Yankee. Era la información deportiva, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias.